la audiencia única en la causa 10.203/2013-2699, en la cual se ha planteado un incidente de rebaja de pensión alimenticia por parte del señor José Vinuesa en contra de la señora Sonia Ramos. Previo a declarar instalada esta audiencia, por secretaría constátese la asistencia de los sujetos procesales convocados. Señores presentes, siendo hoy jueves 22 de mayo del año 2025, las 12 horas 8 minutos, fecha en la que su autoridad ha convocado esta diligencia de audiencia única dentro del incidente de disminución de pensión alimenticia que se tramita en la causa de alimentos número 2013-2699. Diligencia en la que me permito certificar la comparecencia por la parte accionante o requirente, esto es Vinuesa Guerrero José Medardo, de sus defensas técnicas, esto es los abogados Benítez Ormaza, Alexander René y abogado Arteaga Ortiz Jorge Luis, que comparece a través de medios telemáticos, indicándole, señora jueza, que las dos defensas técnicas del accionante comparecen en calidad de procuradores judiciales de la parte accionante del señor Vinuesa Guerrero José Medardo, conforme a la escritura de procuración judicial que ha sido presentada ante el suscrito previo a la instalación de esta diligencia. En calidad de accionada se encuentra presente Ramos Mancillo Sonia del Carmen, comparece acompañada de su defensa técnica, abogado Erazo Yepes Juan Carlos. Indicarle, señora jueza, que la procuración judicial ha sido puesta a la vista de la defensa técnica de la parte accionada. Encontrándose presentes los sujetos procesales, declaro instalada esta audiencia. Le pregunto a la parte accionada si tiene alguna observación en relación con la procuración judicial del accionante. Señorita jueza, buenos días. No, ningún reparo en la procuración judicial. Está debidamente facultado. Bien, continuamos entonces. Al tratarse esta de una audiencia única de procedimiento sumario, se desarrollará en dos fases. La primera de saneamiento, fijación de puntos de debate y conciliación. La segunda de prueba y alegatos. Adicional a ello, les informo que esta audiencia está siendo transmitida a través de los medios autorizados por el Consejo de la Judicatura, a fin de garantizar la transparencia en la administración de justicia. Bien, tiene el uso de la palabra la defensa de la parte accionante para que se pronuncie con relación a la validez procesal. Muy buenas tardes, señora jueza, señor secretario, abogado de la contraparte, demás público presente. Quien antecede la palabra, abogado Alexander René Benítez, con matrícula 10-2023-93. Señora jueza, en razón de la primera fase de saneamiento, esta defensa no tiene nada que alegar en vista de que se han respetado las solemnidades sustanciales. Es decir, no existen vicios de procedimiento. Por otra parte, se ha citado en legal y debida forma a la demandada en esta presente causa y su autoridad es totalmente competente para conocer la misma. Por lo tanto, solicito se declare la validez de todo lo actuado. Muchas gracias, devuelvo la palabra. Bien, de igual manera tiene el uso de la palabra la defensa de la parte demandada para que se pronuncie en relación con la validez procesal y en caso de haber planteado excepciones previas en este momento se sustenten. Señorita jueza, buenas tardes, señor secretario, abogado de la parte accionante y demás personas presentes. Sobre esta primera fase, pues, y de igual manera, no existen vicios de procedibilidad que puedan afectar al mismo. Es la competente para poder actuar en este presente juicio y solicito se declare la validez procesal. No existen excepciones previas de tratarse, señorita jueza. Devuelvo la palabra. Bien, por cuanto no existe ninguna alegación respecto de omisión de solemnidad sustancial que pudiera acarrear la nulidad de lo actuado, se declara válido el proceso, considerando que esta autoridad es competente para conocer y resolver esta causa conforme lo establece el artículo 234 en el numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. A fin de establecer el objeto del debate, tiene el uso de la palabra la defensa de la parte accionante para que me indique cuál es su pretensión puntual.
Señora jueza, dentro de la fijación del punto de debate solicitamos que se fije la procedencia o no de que se califique el incidente de disminución de pensión alimenticia a favor de mi patrocinado. Ese es la Le pido petición. por favor que me aclare. El incidente de disminución de pensión alimenticia, señor. ¿Cuáles son los motivos? En vista de que la realidad económica actual de mi patrocinado y a comparación de cuando se fijó la pensión alimenticia, estas circunstancias han variado, señora jueza. Bien, de igual manera tiene el uso de la palabra la defensa de la parte demandada para que me indique cuál sería su posición al respecto. Sí, señorita jueza, sí, al haber solicitado pues la disminución de pensión alimenticia, eh, mi pretensión es de que la misma se la dé conforme a derecho y viendo la verdadera capacidad económica del alimentante, pues de ser el caso, se dé la rebaja de pensión alimenticia, pero como manifiesto, por la verdadera capacidad económica del alimentante. Devuelvo la palabra. Establecemos como objeto del debate el determinar si resulta o no procedente el disminuir la pensión alimenticia que actualmente se encuentra fijada a favor de la hija de los sujetos procesales, considerando para ello la capacidad económica real de la persona demandada, perdón, de la persona accionante. Bueno, siendo obligación de esta autoridad el promover la conciliación entre las partes, le concedo el uso de la palabra a la defensa de la parte accionante para que me indique cuál sería el monto que se ofrece como propuesta conciliatoria. Sí, señora jueza, en esta fase conciliatoria, pues nosotros dentro de nuestra demanda hemos solicitado pues de que se haga el cálculo conforme a la tabla de pensiones alimenticias mínimas, en virtud de que mi patrocinado pues no se encuentra con un trabajo estable, es decir, se encuentra percibiendo el mínimo como lo ha establecido la normativa legal ecuatoriana. Por lo tanto, una vez realizado el cálculo, tenemos que arroja un valor de $138.60, por lo cual nosotros desde ya, previa predisposición, estamos de acuerdo en que sea un valor englobado de los $140 mensuales, señora juez. Ya, ¿el señor está trabajando o no? No, señora jueza, no se encuentra trabajando en la actualidad. Bien, le corro traslado con lo manifestado a la contraparte para que se pronuncie. Sí, señorita jueza, a la pretensión, o mejor dicho, al ofrecimiento de que sean $140 mensuales como pensión alimenticia, no estamos de acuerdo. Previo a la audiencia, ya he hablado con el colega y he manifestado que la verdadera capacidad de él, sí está trabajando, y con la verdadera capacidad de él, pues nosotros le habíamos manifestado de que sea 180 la pensión que se fije. Esa sería nuestra pretensión, señorita juez. Pero un abogado dice que no está trabajando y lo Le corro traslado a la contraparte con la contrapropuesta sería de que se establezca una pensión de $180. No, señora jueza, no aceptamos en vista de que sale del alcance económico de mi patrocinador. Esto en vista de que le hago un contexto breve, señora jueza. trabajando. Cuando se fijó la pensión alimenticia, mi patrocinado pertenecía a una compañía de transporte pesado, es decir, estaba como socio ahí, y en realidad ahí pues su capacidad económica era un poquito mejor. En la actualidad la prueba que se ha aportado consta de que ya no forma parte de esta compañía, por lo tanto se encuentra sin trabajo. Entonces, esa es por lealtad y verdad procesal, esos son los hechos y acontecimientos que han motivado la presentación de este incidente de disminución de pensión alimenticia. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en la fórmula conciliatoria de la parte demandada. Bien, ¿podrían mejorar tal vez la cantidad ofertada? Eh, no, señora jueza, por completar el valor, pues hemos subido ya que sea el englobado de los $140.
Tomando en cuenta. No, perdón, señor. Bien, le pregunto a la parte, en este caso demandada, si existe una posibilidad de llegar a un acuerdo en torno al monto que se ha ofertado inicialmente o tal vez una cantidad distinta a la que ha indicado en este momento. Sí, conversando con mi patrocinada, manifiesta que hasta 170 podría ser factible para poder llegar a un acuerdo conciliatorio. Le pregunto a la parte accionante. Señorita jueza, si me permite la palabra, muy buenos días. Claro, buenos días. Buenas tardes, perdón, buenas tardes, señorita jueza, señor secretario, buenas tardes, abogado de la contraparte y demás público presente. Por efecto de registro, me identifico, abogado Jorge Luis Arteaga. Señorita jueza, si bien es cierto, pues nosotros no aceptamos este acuerdo conciliatorio, en vista de que bajo principio de buena fe y lealtad procesada hemos demostrado dentro de la prueba que se ha presentado de este proceso que mi patrocinado no cuenta con trabajo alguno y a la final no se puede establecer un salario fijo mensual. Nosotros hemos actuado de buena fe y prácticamente estamos ofertando este valor de 138,60, $140 redondeado, ya que no estamos haciendo cuenta la otra carga que tiene mi representado de otro código SUPA que lo hemos anunciado con respecto a en base a la contestación de la demanda. Código SUPA que se encuentra habilitado y adicionalmente a esto a mi representado no le alcanza el dinero como para poder justificar los $170 más las pensiones alimenticias que está deudando dentro de esta misma causa. Ese es el motivo de la razón por la que no aceptamos el acuerdo conciliatorio, señorita jueza. ¿Les plantea a ustedes la posibilidad de que lleguen a un acuerdo en la cantidad de $150? La parte actora, por favor, la parte demandada, analicen esta posibilidad. Señorita jueza, si la parte demandada acepta el acuerdo conciliatorio y me permite usted realizar una llamada a mi representado para ver si es que llegamos a este acuerdo, no tendría ningún inconveniente salvo el criterio de mi representado. Claro. Es que necesitamos la voluntad de las dos partes, por eso puede preguntarle también a su patrocinado a ver si puede mejorar la propuesta. A ver, y significa todo lo correcto, desde la distancia,
¿No es cierto? ¿Nos da la una? Sí, vamos, que viste primero. Ya, les pregunto si han conversado sobre esta posibilidad. Cierta cosa, sí. Como le había manifestado anteriormente, pues nuestra pretensión era los 180. No sé, el colega que está a través del Zoom está preguntándole a su cliente si es que acepta los 150. ¿Por qué digo los 180, señorita jueza? Porque no es verdad que no esté trabajando. Bueno, de la documentación de la prueba, pues de alguna manera nosotros sí podríamos justificar que él sí está trabajando, porque inclusive el vehículo que él tiene todavía trabaja a órdenes de la compañía, ¿cierto? O sea, no es así tanto que no tiene el trabajo, pero con la finalidad de poder llegar a un acuerdo conversado con la defendida y manifiesta pues que hasta ahí sería el arreglo de la sugerencia suya, señorita jueza, de $150. Bien, la contraparte, por favor, indícame. Señorita jueza, acabo de hablar con mi representado y lastimosamente me dice que no puede subirse más porque no le alcanza. Lo siento, Bueno, ya. Si no es posible llegar a un acuerdo, proseguimos entonces con el desarrollo de la audiencia. Tiene el uso de la palabra la defensa de la parte accionante a efecto de que anuncie sus medios probatorios para el debate correspondiente. Sí, señora jueza, como primer anuncio probatorio por parte de esta defensa, tenemos a Fojas 100. Sí, el certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual, cuya utilidad, pertinencia y conducencia, pues señora jueza, radica en demostrar que mi representado no posee lo que es afiliación, es decir, no se encuentra con un trabajo estable en la actualidad. Por otra parte, señora jueza, de Foja 102 se ha hecho conocer a usted un print de pantalla. Si bien es cierto, este medio de prueba como print de pantalla no tiene fuerza, se ha solicitado también pues el mismo por mediante acceso judicial a la prueba y ha sido incorporado, que consta a Foja 136. Cuya utilidad, pertinencia y conducencia, señora jueza, radica en demostrar que mi patrocinado pues tiene un cese de actividades, es decir, no cuenta con alguna actividad económica registrada dentro del SRI. Este certificado es emitido pues por el Servicio de Rentas Internas.
Por otra parte, señora jueza, de foja 137, consta una certificación emitida por la compañía de transporte pesado La Armenia S.A., quien pues el representante legal, señor señor Milton Vivero, certifica pues que el señor José Medardo Vinuesa Guerrero, de nacionalidad ecuatoriana, no es accionista de la compañía. Por lo tanto, la utilidad, pertinencia y conducencia de este documento radica en demostrar pues que ya no es accionista dentro de la compañía, que en su momento fue susceptible para que se fije la pensión alimenticia. Por otra parte, Señorita jueza, si me permite, por otra parte, me gustaría que, conforme lo hemos solicitado nosotros de Foja 140, se certifique que aún se encuentra activo el código SUPA número 1001-18556, en el que que consta mi representado como alimentado, misma solicitud que la he hecho para que se certifique. Perdón, ¿cuál código SUPA? El código SUPA 1001-18556, que consta como carga familiar dentro del proceso que ha servido para la fijación de punto de alimentos inicial, señorita juez. Hemos solicitado que por medio de secretaría se certifique que se encuentra activo, el mismo que soy, mi representado se encuentra como alimentante. señora juez, esos son todos los anuncios probatorios por parte de esta defensa, por lo tanto, por principio de contradicción, corro traslado al abogado de la contraparte para que verifique si existe alguna observación. Ya, posteriormente, en la actualidad, le pido por favor a la defensa de la parte demandada que anuncie su prueba. Muchas gracias, señorita jueza. Sí, oportunamente, dando contestación a la demanda, pues, de nuestra parte también hemos anunciado los medios probatorios, que son los siguientes. A fojas 121, 122 y 123 hemos anexado la certificación de documentos materializados desde la página web. Hemos certificado a través de la notaría, señorita jueza, esto con fecha 1 de abril del 2025, donde la siguiente documentación existe. Un documento de la Agencia Nacional de Tránsito, donde se evidencia que el señor demandado, como es actor, tiene licencia tipo E, como chofer profesional, licencia tipo E, que pues le da una cierta categorización para poder fijar la pensión alimenticia, porque tiene una profesión, no es un jornalero o alguien que pueda estar ganando. Ya, por favor, solamente el anuncio Sí. probatorio. Además, señorita jueza, a página 124 existe el certificado único vehicular obtenido de la Agencia Nacional de Tránsito, que también es conducente, pertinente y útil para poder demostrar la verdadera capacidad económica del demandado. De igual manera, a página 126 existe del Ministerio de Trabajo el anexo 1, salarios mínimos sectoriales y tarifas de este año, sectorial número 17, transporte y logística, donde se evidencia que las personas que tienen licencia tipo C y manejan camiones, el salario mínimo sectorial es de 722,44. Este serían nuestros anuncios probatorios, señorita jueza, para demostrar la verdadera capacidad económica del alimentante. Bien, tiene el uso de la palabra la defensa de la parte accionante para que se pronuncie sobre los medios de prueba de la contraparte. Muchas gracias, señorita jueza. Pues los medios de prueba que ha presentado la contraparte, me permito impugnar la prueba presentada de foja 121, 122 y 123, las mismas que no constan o no cuentan con los requisitos legales establecidos en la ley. Esto es, primero, en el artículo
205, en la que nos explica, en 205 del Código Orgánico General del Proceso, nos explica que el documento público debe estar autorizado con las solemnidades legales. En el artículo 206 nos dice que las partes esenciales de un documento público son los nombres de los otorgantes, testigos, notarios según el caso, la cosa, la cantidad de la materia de la obligación, las cláusulas principales, el lugar y fecha de otorgamiento y las suscripciones de quienes intervienen en él. En este caso, señorita jueza, es un simple print de pantalla materializado en la notaría, el mismo que no tiene la formalidad suficiente, no tiene un código de barras, un QR, una firma electrónica que nos justifica la veracidad del documento. Como sabe el doctor abogado de la contraparte, se puede pedir acceso a la prueba judicial, los mismos que deberían haberse sido oficiados por su autoridad para contrarrestar esta información. Asimismo, un print de pantalla que una imagen de la foja 123, la misma que no nos detalla. Y me permito argumentar en esta parte, ya que, primero, el artículo 18 de la ley notarial nos dice, en su numeral 5 específicamente, que los notarios deberían certificar los documentos, no imágenes, señorita jueza, bajo las siguientes modalidades. Literal A, dar fe de la exactitud, conformidad y corrección de las fotocopias certificados o de documentos que se exhiban en originales conservando un ejemplar. No hay un documento, es una imagen, vuelvo a reiterar. Y el literal B, donde dice que el notario a través de su firma electrónica podrá otorgar copias electrónicas certificadas de documentos físicos original de un documento electrónico original. Además, podrá conferir copias físicas certificadas de un documento electrónico original. Señorita jueza, aquí no tenemos ningún documento. Así también, señorita jueza, la ley de comercio electrónico nos pide que todos los instrumentos públicos en su artículo 51 deben reconocer la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados, conferidos o autorizados o expedidos por parte de la autoridad competente y firmados electrónicamente. Como vuelvo y reitero, señorita jueza, no tiene una firma electrónica los documentos que ellos han planteado, solamente tiene la firma de validez de la notaria. Ya, Así usted se también, está refiriendo al tema de el certificado materializado que es de la licencia de su patrocinado. la licencia y de la superintendencia de compañía, señorita jueza, de 122 y 123. Y si me permite seguirme refiriendo también a la prueba que ellos anunciaron de la tabla sectorial del, del Ministerio de Trabajo. Y con respecto a esto, si me permite, la Corte Nacional de Justicia se ha referido con el número de oficio número 092-AJ-CNJ-2020, en la que se les hace una consulta y dicen, en los juicios de alimentos, cuando el demandado no tiene actividad económica y tiene un título profesional, ¿se debe fijar la pensión alimenticia en base a la tabla de pensiones alimenticias mínimas o en base a la tabla sectorial? La misma Corte Nacional de Justicia nos especifica que no cabe que el juzgador fije una pensión alimenticia menor al monto que resulte de los ingresos del alimentante, el nivel en el que se ubique de acuerdo a dichos ingresos y la edad del alimentario o alimentario, en relación con el porcentaje que se establezca en la tabla de pensiones mínima. La tabla sectorial no debe ser utilizada ya que se trata netamente de un proceso laboral. La tabla sectorial no justifica un ingreso de un ingreso salarial o que esté en relación de dependencia o cuáles son los ingresos de mi representado. Más vale aquí, señorita jueza, en base a esta argumentación que he planteado, solicito no se tome en consideración la prueba presentada por la contraparte, las mismas que están, me vuelvo y repito, las mismas que están en foja 122, 123 y 126 del mismo cuerpo. Devuelvo la palabra, señorita jueza. Le pido a la parte demandada se pronuncie sobre los medios probatorios de la contraparte. Sí, señorita jueza, los medios probatorios anunciados y presentados por la parte accionante, pues se han hecho conforme a derecho. No tengo reparo de la prueba presentada. Esto es el certificado del IES. También el
El 136, que es del SRI, pues es un documento válido. No tengo ningún reparo en la prueba esta. De igual manera, el certificado, el documento AFOCA 137, 138 y 139, 138, que habla de la documentos sacados de la Superintendencia de Compañías, donde señor consta que no es accionista de la misma. Es decir, señorita jueza, no existe alguna nulidad que pueda afectar a esta documentación que es pública y que ha presentado la parte accionada. Devuelvo la palabra. Bien, bueno, en relación con los medios probatorios anunciados por la parte actora, esta autoridad pues admite en su totalidad los mismos. Por secretaría se dispone pues que se realice la certificación si el código SUPA que se ha referido se encuentra o no activo. En cuanto a los medios probatorios de la parte demandada, de igual manera, esta autoridad considera que en este momento lo que me corresponde es determinar si cumplen con los requisitos de utilidad, conducencia y pertinencia, y pues están de alguna forma ligados con lo que sería el objeto controvertido, de modo que se admiten en su totalidad. El tema que ha referido la defensa de la parte accionante en cuanto a las cuestiones de validez, digamos, de esto, incluso cómo debería interpretarse el tema, realmente sigue siendo una situación de fondo donde esta autoridad, pues, obviamente, una vez se practiquen todos los medios probatorios, podrá determinar si el uno es concordante con el otro y en torno a ello, pues, resolver en derecho. Así que esas alegaciones pues no se tienen en cuenta en este momento procesal. Una vez que he admitido los medios probatorios, le concedo el uso de la palabra a la defensa de la parte accionante a efecto de que realice su alegato inicial en el cual exponga el caso. Sí, señora jueza, gracias por el uso de la palabra. Señora jueza, hemos presentado esta acción de disminución de pensión alimenticia en vista de que la realidad económica actual de mi patrocinado, de mi patrocinado, el señor José Medardo Vinuesa Guerrero, pues ha variado, ¿no? Por lo tanto, hemos emprendido esta acción con los suficientes elementos de prueba para que su autoridad resuelva conforme a derecho. Muchas gracias, señora jueza. Devuelvo la palabra. De igual manera, tiene el uso de la palabra la defensa de la parte demandada para que realice su alegato inicial. Sí, señorita jueza, nosotros de igual manera con los anuncios probatorios, pues también hemos demostrado de alguna manera que los ingresos económicos no son los que manifiestan, o mejor dicho, ha desmejorado en su capacidad económica en este caso el señor José Medardo Vinuesa Guerrero. Más bien sigue manteniendo su estatus, si cabe el término, señorita jueza, y por eso es que yo decía que en la rebaja se lo haga, pues, pero en la verdadera capacidad económica del hoy autor de esta demanda, señorita jueza. Bien, tiene el uso de la palabra la defensa de la parte accionante para que practique su prueba. Muchas gracias, señora jueza. Señora juez, una vez anunciada y aceptada los medios de prueba de esta defensa, pues conforme lo establece el artículo 196 del Código Orgánico General de Procesos, que habla sobre la producción de la prueba, procedo a practicar la misma. Esto es, señora jueza, a hoja 100, obra el certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual, pues, en su parte pertinente indica: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social certifica que Vinuesa Guerrero José Medardo, con cédula de ciudadanía número 0485-3944,
registra afiliación a la fecha 2024-1. Por otra parte, señora jueza, a esto es hasta el año 2024. Último aporte cancelado, cesante. Por lo tanto, señora jueza, cumpliendo con los requisitos del artículo 196, procedo a exhibir la misma. Córrale traslado a la contraparte, por favor. Sí, señorita jueza, como había manifestado, pues es una prueba, es un documento público que en su Ya, momento- ¿no tiene objeción? No tengo objeción. Ya, continúe, por favor, la parte actora. Asimismo, señora jueza, una vez que su autoridad ha aceptado este medio probatorio, pues lo practico cumpliendo con los requisitos del artículo 196. Este es un certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas, en el cual en su parte pertinente indica apellidos y nombres: Vinuesa Guerrero José Medardo, con número de RUC 0485 69 44 001. Estado del mismo suspendido. Motivo de suspensión o cancelación: cese de actividad. El mismo documento consta con el código QR, señora jueza, por lo cual, cumpliendo con los Ya, presupuestos, ¿cuál es la fecha? Por favor, indíqueme las fechas. la fecha de emisión de este certificado es de No, la fecha de suspensión o de cancelación de las cese actividades. de actividades desde el 30 de noviembre del año 2023. El documento es emitido el 11 de abril del 2025. Córrale traslado a la contraparte. Sí, de igual manera, no tengo objeción al documento, es un documento público. Continúe la parte actora. Listo. Asimismo, señora jueza, practico el medio probatorio que consta a hoja 137, documento emitido por la Compañía de Transporte Pesado Armenia, el cual de fecha 27 de enero del 2025, el cual en su parte pertinente indica: yo, Milton Vivero Morales, con cédula de ciudadanía 118-27-219, en calidad de gerente de la Compañía de Transporte Pesado La Armenia S.A., certifico que el señor José Medardo Vinuesa Guerrero, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 0485 69 44, no es accionista de la Compañía de Transporte Armenia. Para su constancia adjunto el listado. A hojas 138, señora jueza, consta el listado de los accionistas que se encuentran vigentes en dicha compañía. Por lo tanto, aquí no refleja el nombre de mi patrocinador, es decir, del señor José Medardo Vinuesa Guerrero. Cumpliendo con los presupuestos, señora jueza, con el traslado a la contraparte. Sí, de igual manera, señorita jueza, hacer un documento legal, no tengo objeción alguna. Continúe. Señora jueza, como siguiente medio probatorio que ha sido aceptado por su autoridad, pues podemos verificar por medio de secretaría de que el código SUPA número 1001-1855-6 en la actualidad todavía se encuentra vigente. Y procedo a exhibir, se encuentra exhibido en la pantalla, señora jueza. Y ocho. Sí. La jueza, dando cumplimiento a su requerimiento inicial, debo bien certificar que he verificado que ha sido la página web de la Función Judicial, Sistema Único de Pensiones Alimenticias. El código de tarjeta SUPA número 1001-18556 pertenece a la causa 10-203-2013-2010, en el que se ha regulado una pensión de $162.06 hasta la fecha, siendo representante legal Dolly Margot Chafuel Pozo y obligado principal José Medardo Vinuesa Guerrero.
Bien, muchas gracias. Continuamos. Esa es toda la prueba, ¿verdad? Respecto de esto, le pido por favor a la parte demandada que se pronuncie también. Sí, señorita jueza, como había manifestado, pues la prueba presentada por la parte accionante es legal y no tengo ninguna objeción a la misma. Bien, tiene el uso de la palabra la defensa de la parte demandada para que practique su prueba. Sí, señorita jueza, una vez que ha sido anunciada la prueba por nuestra parte, constante a hojas 121, 122, 123, la certificación de documentos materializados desde la página web y más exclusivamente Ya, doctor, ya sabemos cómo lo presenta. Quiero que lea la parte pertinente, por favor, de cada uno de los documentos. sí, más específicamente a la página 123, de donde dice Vinuesa Guerrero José Medardo, número de cédula 0485-6944, licencia tipo E, validez 10 de octubre del 2023 al 8 de octubre del 2028. Ese es el documento materializado por la notaría sexta del Cantón Ibada, de fecha 1 de abril del 2025, a través de la doctora Mercedes Terán Flores. De igual manera, exhibo el documento, señorita jueza, el manifestado. A fin de que Ahora le traslado a la contraparte respecto de contraparte. Sí, señora jueza, como hemos mencionado anteriormente, pues este documento se trata de un print de pantalla. Como sabemos, pues es un print de pantalla de la Agencia Nacional de Tránsito, donde se verifica que el patrocinador tiene licencia de conducir. Sin embargo, pues como habíamos manifestado, este no es un documento público que certifique la veracidad del mismo, en vista de que tiene los medios idóneos para poder llegar a esta prueba, para que presente el documento que por ley se trata en este tipo de juicios, señora juez. Continúe, por favor, la parte demandada. Sí, de igual manera, señorita jueza, pues las hojas 124, el certificado único vehicular, que habla dado por la Agencia Nacional de Tránsito, en donde se verifica pues que José Medardo Vinuesa Guerrero, con número de cédula 0485-6944, es propietario de un vehículo de placas IAG 0866, marca Isuzu, modelo 1990, clase camión, tipo camión, servicio de transporte público. Y la parte importante aquí, señorita jueza, dice operadora La Armenia Sociedad Anónima, Disco 41. Este documento, pues, señorita jueza, exhibo. Y también corro traslado a la contraparte. Proceda. Si me permite, señorita jueza. En base al certificado único vehicular que emiten, no tenemos ninguna objeción, en base a que es un certificado que tiene los habilitantes correspondientes, como es el código QR, el mismo que valida que es de una institución pública. Asimismo, señorita jueza, conforme se ha manifestado y como mi representado consta este camión como parte de la compañía Armedia, no se ha quitado la desvinculación de esta compañía, el mismo que tiene un bloqueo que consta del mismo certificado que ellos presentan, señorita jueza. Así también, señorita jueza, pues con la finalidad de manifestar que no es lo mismo tratarlo como un jornalero que gane un salario básico, pues. Ya, doctor, por favor, continúe con la práctica de su prueba.
Me permito, señorita jueza, hoja 126, existe el anexo 1, salarios mínimos sectoriales y tarifas de este año 2025, Comisión Sectorial número 17, Transporte y Logística, emitido por el Ministerio de Trabajo, en donde se manifiesta dentro de las ramas de actividad económica 1, choferes conductores, dice chofer para camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de más de 3.5 toneladas, un salario mínimo sectorial para este año de 722,44. Y también en esta misma cargo actividad, chofer otros camiones, manifiesta también salario mínimo sectorial 722,44. Este es el documento, señorita jueza, que exhibo y por traslado al contratado. Sí, señora jueza, este certificado por parte del Ministerio de Trabajo, pues yo lo objeto en su totalidad en vista de que, señora jueza, los motivos que fueron para que se fije la pensión alimenticia a mi patrocinado en el primer código supra, la primera pensión que se le fijó, pues no se tomó en cuenta este motivo. ¿Sí? Se le fijó por la realidad económica que tenía en ese momento el señor, más no por una tabla sectorial del trabajador, de la tabla sectorial del mínimo. En este sentido, señora jueza, lo que pretende con esta prueba el abogado de la contraparte es que se fije una pensión alimenticia nueva, se realice un nuevo cálculo de pensión alimenticia acorde a lo que nos manifiesta la tabla sectorial mínima, lo cual no estoy de acuerdo, señora jueza. Asimismo, señorita jueza, si me permite, este documento de la tabla sectorial del Ministerio de Trabajo no es una prueba contundente donde genere o donde se pruebe que mi representado está en relación de dependencia, ya que como lo he manifestado en base a la consulta, en base a la respuesta a la consulta que se ha hecho a la Corte Nacional de Justicia, una tabla sectorial de sueldos de sueldos posibles a un trabajador no consta, no sería vigente dentro de este proceso, ya que no estamos tratando una materia laboral, sino estamos tratando y demostrando los verdaderos ingresos de mi representado. Continúe, por favor, la parte accionante. Perdón, accionada. Hasta ahí, señorita jueza, la prueba de nuestra parte. Tiene el uso de la palabra la defensa de la parte accionante para que realice su alegato final. Muchas gracias, señorita jueza. En base a todo lo que se ha presentado dentro de esta causa, voy a ser muy enfático en lo siguiente. La valoración de las pruebas en este proceso debe observar el principio de legalidad y el cumplimiento estricto de los requisitos de validez de los documentos presentados. En este contexto traemos a colación el artículo 18, numeral 5 de la ley notarial que se ha citado anteriormente, que establece con claridad que para que una copia digital o impresa tenga valor legal como documento certificado, debe contar con las formalidades notariales correspondientes, tales como la certificación de conformidad, exactitud y corrección mediante la conservación del ejemplar y la anotación respectiva del libro notarial, ¿no? Asimismo, en el artículo 51 de la Ley de Comercio Electrónico reconoce validez jurídica y únicamente a los instrumentos públicos electrónicos firmados electrónicamente por autoridades competentes y emitidos conforme a las solemnidades legales. En consecuencia, señorita jueza, las capturas de pantalla y documentos digitales no certificados presentados de foja 121 a 123 que no practicó la contraparte, el documento de foja 123 de la Superintendencia de Compañías, carecen de valor probatorio, al no haber sido sometidos a un proceso de certificación ni contar con la firma electrónica válida, que se trata de simple imágenes digitales sin respaldo legal, lo cual impide su valoración como prueba. Así también, mi representado ha cumplido con aportar prueba documental suficiente y legítima y pertinente que acredita una modificación sustancial a su situación económica, conforme exige el ordenamiento jurídico para solicitar la rebaja de una obligación alimenticia. De foja 100 el certificado del IES, de foja 102 y 136 certificados del Servicio de Rentas Internas que evidencia que el alimentante cesó toda actividad formal desde el 30 de noviembre del 2023 y que no registra ingresos tributarios.
Entonces, por tal sentido, señorita jueza, nosotros hemos actuado de buena fe, ya que si nosotros desde el 30 de noviembre hubiésemos planteado el incidente de rebaja, no estuviéramos actuando con objetividad, en vista de que mi representado no le alcanza sus ingresos económicos esporádicos que tiene. Se presentó este incidente de rebaja para que se solucione en el 2025. Así también, señorita jueza, de Foja 137 y 138, hay documentos que acreditan que el señor Vinuesa ya no es accionista de la compañía de transportes pesados La Armenia, lo que implica una pérdida significativa de los ingresos, mismos certificados que la contraparte no objetó en su momento, ya que ha validado y ha sostenido que nosotros no somos accionistas, y por lo cual hemos perdido el ingreso económico principal por el cual se fijó la pensión alimenticia inicial. Además de lo señalado, señorita jueza, solicito la nulidad de probatoria de las imágenes digitales. Y otra cosa, el certificado único vehicular no acredita ingresos ni relación laboral, en vista que, primero, el certificado único vehicular dice que el carro es del año 1990, donde ha perdido su vida útil, el mismo que no genera lo mismo que fueron las pruebas contundentes para fijar esta pensión alimenticia. La tabla de salarios mínimos sectoriales aportada a Foja de 126 no es aplicable a este caso. En efecto, como lo había manifestado a la respuesta emitida por la Corte Nacional de Justicia de oficio número 092-AJ-CNJ-2020, no corresponde utilizar dicha tabla en los juicios de alimentos, ya que es un instrumento exclusivo en el ámbito laboral, y que el alimentante, con el cual nosotros también hemos probado que el alimentante no está en relación de dependencia. Por tal sentido, señorita jueza, dado que se ha acreditado que los ingresos actuales del señor Vinuesa ascienden a un valor referencial de $470 y conforme a la tabla de pensiones alimenticias del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el porcentaje correspondiente para que se fije esta pensión alimenticia sería el del nivel 1, si me permite, el del nivel 1, el cual también constaríamos con dos cargas. Es del porcentaje, perdón que se me borró, porcentaje del 43.13%, el mismo que asciende a un valor de pensión alimenticia que le correspondería a la señorita de 101,38, a la niña, perdón. En tal sentido, señorita jueza, solicitamos a su autoridad que se fije una pensión alimenticia en base a las pruebas presentadas y en base al salario básico unificado, que son $470. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la defensa de la parte demandada a efecto de que realice su alegato final. Sí, señorita jueza, muchas gracias. Bueno, de nuestra parte, pues, señorita jueza, al haber anunciado los medios probatorios y haber sido aceptados los mismos por parte de su autoridad, hemos demostrado, señorita jueza, primero, que el señor José Medardo Vinuesa Guerrero posee licencia tipo E, que le da una categoría superior a cualquier otra persona que no tenga un título o una profesión. De igual manera, señorita jueza, en la prueba presentada a través del certificado único vehicular, se ha demostrado primeramente de que es propietario de un camión y que el mismo, señorita jueza, todavía está constando en la compañía La Armenia Sociedad Anónima y con disco 41. ¿Qué quiere decir esto, señorita jueza? Que el carro está activo, está trabajando. A ningún momento se ha demostrado lo que dice la parte accionante de que el vehículo ya no sea útil. Algún momento debería haberse presentado que el vehículo salió de circulación, pero eso no se ha demostrado. De igual manera, señorita jueza, con la finalidad de poder analizar la capacidad económica, que no es lo mismo de una persona que verdaderamente no trabaja y que se hace sobre la base de un salario básico unificado, es que se ha presentado como prueba
el tipo de licencia que tiene el señor hoy accionante, que es tipo E. Y de acuerdo a las tablas sectoriales de este año, pues lo mínimo dentro de esta tabla sectorial es de $722 como remuneración. Hemos comprobado con esto que no ha disminuido la capacidad económica tal y como manifiesta la parte accionante. De la prueba presentada, pues, señorita jueza, por la parte accionante, que no se encuentra afiliado, esto no quiere decir que no tenga actividad laboral, señorita jueza. Sí, no está afiliado. Que tampoco con el documento del Registro Único del Contribuyente que está suspendido por falta de actividad. Lamentablemente, señorita jueza, sabemos que con la finalidad de evadir muchas cosas, posiblemente le ponen falta de actividad. Pero en la realidad que se vive, siguen trabajando en la actividad que tienen, más que todo por la licencia y por el vehículo que lo tienen. Y que dentro del certificado único vehicular manifiesta que todavía está ahí trabajando en la compañía, está activo. Y de igual manera, señorita jueza, pues con lo que ha manifestado que no es accionista, a ningún momento se demuestra de que haya perdido una capacidad económica. Muchos trabajan de manera libre, sin pertenecer a ninguna compañía, y ese es el caso, que el carro está trabajando ahí. No creo, señorita jueza, que don Medardo, José Medardo Vinesa Guerrero, esté pagando un chofer pues, para trabajar, todavía hacerle trabajar al carro. O sea, entonces no han comprobado, señorita jueza, que verdaderamente ha disminuido la capacidad económica. Claro, lo otro que del Código SUPA, del otro juicio donde todavía está pasando alimentos, pues igual en la primera demanda ya se analizó con la carga familiar. Es por eso, señorita jueza, que nosotros sí hemos demostrado y que la verdadera capacidad del hoy accionante es que él mensualmente sí tiene una capacidad bajo una remuneración o apercibimiento mensual de su trabajo de $722 mensuales, y es por eso que solicito que en su resolución, señorita jueza, se haga de acuerdo a la tabla de pensiones mínimas de este año, tomando en cuenta el nivel 2 y sobre la base del 49.51%, que sería sobre la base de los $722 como remuneración o como ingresos, no como remuneración, sino como ingresos mensuales, quedaría una pensión de $178, señorita. Devuelvo la palabra. La parte accionante quiere hacer uso de su derecho a la réplica. Sí, señorita jueza. Procede. Muchas gracias. Señorita jueza, voy a acoger las palabras del abogado de la contraparte. Es verdad que la realidad actual de ahora es bastante complicada. No lo niego, ni lo niega el abogado de la contraparte. La actividad económica de mi representado sí ha variado. ¿Por qué? Porque al inicio, para fijarse una pensión alimenticia, se toma en cuenta los ingresos del SRI. Por algo se fijó en $234. La misma que no corresponde a una tabla sectorial de 722, como lo manifiesta, sino era fijada en base a los ingresos de mi representado por lo que facturaba. Ahora se intenta ingresar una tabla de pensiones, una tabla sectorial en la que no se ha demostrado los ingresos de mi representado reales como manifiesta. Como vuelvo y repito, el abogado ha manifestado la realidad actual de la situación del país, de que hay escasez de trabajo, y si bien es cierto, mi representado trabaja de manera esporádica, no con un salario fijo. Es así, señorita jueza, que me permito manifestar que esta tabla de pensiones, esta tabla sectorial no constituye prueba. Adicionalmente, en base al certificado único vehicular que se ha referido la contraparte, me permito manifestar que un vehículo de 1990 con 35 años de uso no justifica o que tenga una vida útil. Hasta la fecha no se ha demostrado
que esté trabajando, que no esté trabajando. El mismo, el doctor ha manifestado y no ha objetado en base a la prueba que nosotros hemos presentado que el señor ya no pertenece a la compañía de transporte pesado La Armenia. No ha presentado ninguna objeción y ahora dice que bajo un certificado único sigue presentando las prestaciones o los servicios de esta compañía. ¿Qué mismo le creemos? ¿Se presenta o no se presenta? ¿Se hace válido que esté dentro de la compañía o que no esté dentro de la compañía, señorita jueza? Las mismas pruebas que él ha presentado y que no ha practicado, si me permite hacer referencia de Fojas 126, donde dice accionista anterior en la compañía de transporte pesado de la Armenia. Él mismo ha materializado esta prueba y él mismo se contradice en base a que sigue prestando los servicios a la compañía. Es por eso, señorita jueza, que conforme he manifestado y vuelvo y reitero, se tome en consideración el salario básico unificado de $470 y se justifique en base al nivel 1 con dos cargas familiares para la fijación de pensión alimenticia correspondiente en esta causa. Muchas gracias, señorita jueza. Tiene el uso de la palabra la defensa de la parte demandada para que haga uso de su derecho a la contrarréplica de así requerirlo. Sí, señorita jueza. A ver, lo que yo he manifestado es que, si bien es cierto, ya no es accionista de la compañía, porque hay un documento que está ahí, pero también hay otro documento como el certificado único vehicular, que está hablando de que el vehículo consta todavía a nombre de la compañía, o sea, el vehículo es el que está utilizándose dentro de la compañía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el señor está trabajando ahí. Por eso decía, señorita jueza, no creo que esté pagando un chofer para que el vehículo siga circulando. Entonces, él sí tiene la actividad. Y está diciendo, tiene trabajos esporádicos, dice. O sea, al principio manifestaban que no está trabajando. Que por algo presentan la prueba que está cesante en una cosa, cesante en otra y que no está trabajando. Pero ahora, hoy sí se contradicen, dice, está trabajando esporádicamente. No han demostrado. La carga de la prueba le toca a la parte accionante y no han demostrado lo que dicen de que está trabajando esporádicamente. Ahí está el documento público, señorita jueza. Sobre esa base, vuelvo y repito, solicito se analice la prueba en su conjunto, pues, y se resuelva sí la rebaja de la pensión alimenticia, pero no en la pretensión de la parte accionante. ¿Cómo puede ser posible que se pida y que salga una pensión de $101, dándole el mismo tratamiento como una persona que verdaderamente tiene ingresos económicos de un salario básico unificado, teniendo él un plus, si cabe el término, de tener una licencia tipo E y tener la herramienta de trabajo, señorita jueza? Entonces, no puede ser posible que esa pretensión se quiera que usted, señorita jueza, acepte esa situación. Entonces, por eso, vuelvo y repito, la pretensión, mejor dicho, la rebaja se debe dar, pero en el verdadero sentido de la capacidad económica del alimentado, como ya lo he manifestado. Devuelvo la palabra. A ver, tengo una duda, doctor Jimmy, el documento del RUC presentado por la parte actora, ¿es una captura de pantalla o qué? ¿O Sí, no? doctora, es una captura de pantalla, pero en vista a la demora del SRI, nosotros presentamos el certificado el certificado del SRI, ya el documento en sí, que consta de fojas, regáleme un segundito, le tengo aquí, 136 si no estoy mal. Doctor Jimmy, por favor envíeme sus documentos porque en los que tengo no consta. Sí, a ver, doctora, déjeme verle, aquí le tenía. Sí, doctora, de foja 136 está la certificación del SRI. Si me permite, está con el código QR. Sí, gracias. Ya. Bueno, una vez que fueron escuchados los sujetos procesales, voy a proceder a resolver. Para ello se considera lo siguiente.
Comparece a esta unidad judicial el señor José Medardo Vinuesa Guerrero con una demanda de rebaja de pensión alimenticia planteada en contra de la señora Sonia del Carmen Ramos Marcillo. Bien, esta demanda se plantea con relación a la pensión alimenticia establecida a favor de la niña. Bueno, en este caso entiendo que ya, no sé si todavía es niña, pero la alimentaria Ivana Gabriela Vinuesa Ramos. Dentro de la presente causa se tiene que con resolución de fecha 9 de mayo del 2013 se estableció una pensión alimenticia de $200 en favor de la referida alimentaria, considerando los ingresos de $800 que tendría en su momento la persona alimentante. Y se indicó en la resolución que se trata por ser dueño de camiones, chofer profesional y tener otro hijo de nombres Jordan Josué Vinuesa Chafuel. Es decir, estos hechos pues ya se encontraban acreditados en el proceso. El hecho de tener un camión o ser dueño de camiones, ser chofer profesional y el hecho de la existencia de otra carga familiar. Ahora bien, la persona accionante refiere que ya no se encuentra ejerciendo actividades económicas y en ese sentido presenta un certificado emitido por el IES, documento del cual se desprende que actualmente no tiene afiliación, el documento del Servicio de Rentas Internas en donde se habla de un cese de actividades desde el año 2023, expresamente dice desde el 30 de noviembre del 2023 y el inicio de actividades fue el 6 de junio del 2001. Es decir, la persona mientras tuvo una actividad económica activa tenía un RUC activo también y esto desde el 2001, no desde que se presentó la demanda ni posteriormente. Entonces, esta autoridad considera que la situación sí ha cambiado y esto lo evidencia precisamente el hecho de que al momento de fijar la pensión alimenticia se considera la capacidad económica y no las presunciones. Cuando la persona demandada dice que se fije la pensión en base a los reales ingresos del alimentante, pues tendría que justificar cuáles son los ingresos, porque de lo contrario lo que estaría pidiendo es que se fije en torno a una presunción judicial, pues solo así podríamos considerar que el salario mínimo sectorial resultaría aplicable para este caso. Esta autoridad ha verificado la certificación que emite la cooperativa también de transporte La Armenia, documento en el cual consta o certifica que la persona accionante no es accionista de dicha compañía. Ahora bien, se indica que esto se contrapondría a lo que sería el certificado único vehicular. Sin embargo, esta autoridad, precisamente esto es la sana crítica, ¿no? Que uno tiene experiencia y todas estas cuestiones, incluso los otros casos que he resuelto en donde se ha verificado que un vehículo que fue dado para chatarrización todavía constaba como parte de una cooperativa porque para desvincularlo necesita hacer el proceso correspondiente de esta desvinculación. Entonces, lo que aquí prevalece es la certificación de la compañía en donde se certifica que la persona pues ya no es socio de dicha entidad y para operar realmente necesita tener o ser socio de esa entidad. Entonces, esta autoridad considera que con todo esto, pues sí se ha justificado que la persona ya no está ejerciendo una actividad económica, o al menos no en la forma que lo hacía cuando pagaba una pensión alimenticia de $200, la cual incluso entiendo ya ha sido indexada y el valor supera los $230. Ahora bien, en cuanto a la prueba del tema de las cargas familiares, el hecho de tener un código SUPA activo no es un justificativo de tener una carga familiar adicional, puesto que lo que convierte a una persona en carga familiar es que esta persona, según la ley, tenga derecho o sea titular del derecho de alimentos, esto según el artículo enumerado 4. Es decir, que se trate de una persona menor de 18 años y que esté no emancipado, que la persona esté cursando estudios, o que la persona padezca de una discapacidad. ¿Por qué? Porque el código SUPA, al igual que como lo hemos referido con el tema del certificado único vehicular, de alguna forma, pues, no lo convierte automáticamente en parte de la compañía o que esté trabajando para la compañía. Lo mismo con el tema del certificado o con el tema del SUPA, porque incluso nosotros hemos declarado caducidades
de personas que ya tienen más de 30 años y recién ordenamos la suspensión del código SUPA. Entonces, eso no lo convierte tampoco en carga familiar. En virtud de lo expuesto, pues esta autoridad considera, en cuanto a los medios probatorios de la parte demandada, que el hecho de tener una licencia profesional no es que apenas la ha sacado, no es que apenas está ejerciendo esta actividad, es un tema que la persona, incluso para movilizarse, pues va a seguir actualizando su licencia de conducir, y esto no necesariamente lo hace que sigue ejerciendo la actividad económica que tenía anteriormente. Lo mismo ocurre con el tema de tener un vehículo. Puede tener un vehículo, pero si ese vehículo no está generando recursos o no los mismos recursos que anteriormente lo hacía y que no están declarados, pues de alguna forma no podemos presumir que la persona está evadiendo las responsabilidades tributarias, pues ya ha quedado claro que desde el 2001 la persona realizaba una actividad económica, así lo declaraba, y actualmente ha cesado esa actividad. El tema de las tablas sectoriales, en este caso, pues si no existen elementos que me lleven a presumir eso, tampoco que la persona está realizando la actividad económica en la actualidad, pues tampoco me va a llevar a presumir esa situación, más aún cuando se ha pedido aquí que se fije la pensión considerando los ingresos reales de la persona. No se ha justificado ingresos reales, por ende es imposible que esta autoridad pueda realizar un cálculo real de los ingresos. Y en ese sentido, pues, para actuar conforme a la lógica, conforme a lo que se ha actuado en este momento y todo lo que se desprende de estos medios probatorios, esta autoridad considera el salario básico unificado del trabajador en general, porque la persona puede tener o haber tenido una capacidad económica, pero si no está generando actualmente los ingresos que le permitan atender las necesidades de su hija, pues tampoco podría considerar aquello. Por lo que se tiene en cuenta el salario básico unificado de $470, lo cual ubica al alimentante en el nivel 1, y como lo había referido, el hecho de tener un código SUPA no justifica la existencia de una carga familiar adicional. En el proceso ya estaba justificado que tenía otro hijo. Ese hijo responde a los nombres de Jordan Josué Vinuesa Chafuel. Sin embargo, él mismo ha nacido el 31 de enero del 2007, a la fecha tendría 18 años. Por ende, y al no haberse justificado situación de discapacidad o de estudios, no podría considerarse como carga para efecto del cálculo de la prestación alimenticia, esto según el acuerdo ministerial por el cual se expide la tabla de pensiones mínimas. Pero como lo había referido, tampoco puedo considerar los ofrecimientos que se hacen al momento de la conciliación, porque esa parte, incluso según la normativa, es hasta confidencial, es decir, no resultan vinculantes a este momento en donde el juez ya resuelve en torno a los medios probatorios actuados. Por ello, esta autoridad aplica el 29.49%, que sería el porcentaje por un solo hijo con derecho según la normativa, y el mínimo es de $138.60. Esa es la pensión que esta autoridad considera que debe establecerse para la presente causa en torno a los medios probatorios que se han actuado. Esa es mi decisión. Quedan notificadas las partes con lo aquí expuesto, y la pensión, pues al ser una rebaja, rige desde la fecha de resolución, es decir, desde el 22 de mayo del 2025. Será conocer de esta decisión a pagaduría para que proceda a la actualización del código SUPA. Hasta aquí sería mi resolución. Muchas gracias, señor. Gracias. Sin otro asunto que resolver, declaro concluida la audiencia. Tengan ustedes una buena tarde. Hasta luego. Están desocupados, una buena tarde. Vamos ya, sí. Sobre todo ocupados. Se llama el cantante, exactamente. Buenas tardes, queridos amigos, amigas. Les comento, les comparto la comunidad de Vamos. Les invito a unirse y de igual forma, allí están los subgrupos de la comunidad para que ustedes puedan ir fortaleciendo cada una de sus brigadas, cada uno de sus grupos. Les invito para así vamos a ir compartiendo información. Próximamente ya vamos a tener nuestra propia escuela de formación política, que estamos ya planificando los eventos de capacitación que lo vamos a realizar, ya sea presencial o por Zoom.
Les invito a seguir fortaleciendo y seguir uniéndose a la comunidad de Vamos. Queridos amigos, seguimos avanzando.
Buenas tardes, queridos amigos, amigas. Les comento, les comparto la comunidad de Vamos. Les invito a unirse y de igual forma, allí están los subgrupos de la comunidad para que ustedes puedan ir fortaleciendo cada una de sus brigadas, cada uno de sus grupos. Les invito para así vamos a ir compartiendo información. Próximamente ya vamos a tener nuestra propia escuela de formación política, que estamos ya planificando los eventos de capacitación que lo vamos a realizar, ya sea presencial o por Zoom. Les invito a seguir fortaleciendo y seguir uniéndose a la comunidad de Vamos. Queridos amigos, seguimos avanzando. Atención, cajas de ahorro y cajas comunales. Como ya lo habíamos comunicado, ya se emitió la resolución JPRF, Junta de Protección, Junta de Política. No, pues este mes fue que presentó ella.
Ella prestó en este mes, mi amor, como por el 5. Ella prestó como por el 5, por ahí presentó la solicitud del crédito. Junta de Política y Regulación Financiera. ¿Ya? La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria inicia un control estricto sin demorar un mes. E irán saliendo nuevas normas de control. Si no te regularizas, podrás enfrentar multas, liquidaciones de cajas, sanciones legales. Especialízate con nosotros, aprende a cumplir con esta nueva normativa y las nuevas normativas de la SED. Recibe guía para registro adecuación, y adecuación legal. Protege tu caja, tu comunidad y tu esfuerzo. Escuela de Capacitación en Administración de Cajas de Ahorro y Comunas. Inicio 4 de julio, fin 2 de agosto. Duración 80 horas. Modalidad mixta, 63 horas virtuales más 17 presenciales. Horario miércoles a viernes de 21 a 2 sábados y domingos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Leído en periódicos ecuatorianos. Noticias. Tienen 12 meses para pronunciarse. La Junta de Política y Regulación Financiera definió las obligaciones para que las cajas comunales y de ahorro de Ecuador se constituyan y adecúen sus estatutos. La Junta de Política y Regulación Financiera expidió la resolución que define el marco legal de las juntas de las cajas comunales y cajas de ahorro. Esta es la resolución de su